Me puse a investigar cuáles eran los países más corruptos del mundo, porque creo que ese es uno de los temas que normalmente causan esa pasión en nuestras pláticas, en nuestras conversaciones, si estamos de acuerdo con el gobierno o no estamos de acuerdo. Todos tenemos una opinión respecto a eso, porque de alguna manera estamos involucrados en el gobierno de este país, en el gobierno del mundo. Y es sorprendente cómo la mayoría, no es más, no la mayoría, todos los países del mundo tienen corrupción, ¿sí sabía? Y yo estaba viendo y descubrí que el país más corrupto era Sudán del Sur y, por ejemplo, el de Latinoamérica era Venezuela. La gente acusaba a estos gobiernos de no solamente ser injustos con el uso de las riquezas y de que se robaban el dinero, sino también que mataban a la gente de forma despiadada y que no tenían compasión y cometían crímenes en nombre o con la autoridad del gobierno. Yo no sé si usted está conforme con el gobierno, pero casi le puedo asegurar que no. Todos tenemos algo que decimos, nuestro presidente municipal puede hacer mejor las cosas, el gobernador puede hacer mejor las cosas, el presidente de la república lo puede hacer mejor y siempre vemos defectos en ellos. ¿Es cierto o me equivoco? Siempre hay defectos. ¿Y sabe por qué? Porque son gobiernos humanos. Bien decía Chava en alguna de las enseñanzas de que la única manera humana de acabar con la corrupción es matar a todos los hombres. Esa sería la solución que usted podría encontrar para poder acabar con la corrupción en el gobierno. Y la otra alternativa es solamente que venga el reino de Dios. Porque este gobierno que ejerce Dios no es humano y no tiene defectos, y el día que Él vuelva, instaure su reino en esta tierra, todos los problemas de corrupción, todos los problemas de injusticias se van a terminar. El día que Él vuelva, esto en la tierra va a ser lo que Dios planeó desde el principio con Adán y Eva. Y yo me pongo a pensar, ¿qué tanto le importa el reino de Dios? Si yo le pregunto, ¿de qué está más al pendiente? ¿De las noticias del gobierno de su país o de las noticias del reino de Dios? ¿Qué es lo que le apasiona? ¿Cuál es su tema favorito de conversación? ¿El gobierno humano o el gobierno de Dios? Y con esto no quiero decir que el cristiano no se debe de preocupar por su país, pero ciertamente cuando lo pongo en balanza, para mí el gobierno humano, lo que pasa aquí realmente no tiene relevancia porque esto se va a acabar. Vea las potencias del mundo, todas han sucumbido, todas han caído. Mencione la que quiera, Babilonia, Medo-Persia, los griegos, los romanos, y amo este país, estoy feliz de ser mexicano, tenemos muy bonitos lugares, pero esta no es la tierra que anhelo visitar o que pertenezco a ella. Recuerdo que leí el libro de Jung, que se llama El hombre celestial, y él contaba que empezó a predicar en China el evangelio y lo agarraron varias veces y lo metieron a la cárcel por predicar el evangelio. Y en una de las veces que lo agarraron, la policía lo arrastró por todas las calles de la ciudad de China y en medio de la plaza, sangrado y todo por que su cuerpo fue quemado por el pavimento y herido, le preguntaron, dinos quién eres y de dónde eres, para que esto sirva de lección a todos los habitantes de esta ciudad que aquí no queremos cristianos. La contestación de Jung, yo no pertenezco a este mundo, soy un hombre celestial, fue lo que él dijo. Soy un hombre celestial. Mi ciudadanía, aunque aquí en la tierra es ser mexicano como la de todos aquí, no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía es el reino
de los cielos. Y nuestra identidad nos la da el reino de los cielos. Y es precisamente el tema que hoy vamos a ver. Estamos viendo el Padre Nuestro, lo hemos desmenuzado. Hemos visto que Dios es nuestro Padre, que la prioridad es que su nombre sea honrado y glorificado aquí en la tierra. Y ahora Jesús nos enseña que el anhelo de nuestra oración no debe de ser que nuestro reino sea edificado, sino que el reino de Dios venga. Mateo capítulo 6, versículo 10. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, déjeme decirle, hay ciertas cosas que salen de esta petición de Dios. Primero, vemos que el énfasis que Él hace no es en sus necesidades, aunque nuestras necesidades también forman parte de la oración, pero no es la prioridad de la oración. La prioridad de Jesús es: santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y este es el anhelo que todo cristiano debería de tener: venga tu reino, hágase tu voluntad. Y creo que el día de hoy solo alcanzaremos a ver lo que es venga tu reino. 3 palabras que contienen una información muy vasta, porque ¿sabía que el tema de toda la Biblia es el reino de Dios? Si usted empieza a leer Génesis hasta Apocalipsis, se trata del reino de Dios. La historia de la humanidad no es otra cosa que la historia del reino de Dios. Y todo apunta a que Él comenzó una obra y esa obra la va a terminar cuando Él regrese. Ahora, ¿qué es el reino? ¿A qué se refiere Jesús cuando nos dice que quiere que el reino venga? Mire, hay 2 cosas que tenemos que entender del reino. Vamos a Daniel capítulo 2, versículo 44. Dice, en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Estamos hablando de que el reino de Dios es un reino eterno. Es un reino que va a venir y va a derrocar y va a caer como una piedra en la visión de Daniel sobre cualquier otro reino. Y este reino va a ser caracterizado por la justicia, la paz y el amor de Dios. Y ese es el reino eterno, que es la promesa que Dios dio desde Génesis, cuando prometió que iba a venir un hombre de la simiente de una mujer, iba a acabar con Satanás o con la serpiente. Ese es el plan, que este nuevo rey, este rey hombre, venga y termine con todo el mal de la humanidad. Entonces estamos hablando de que es el reino eterno de Dios. Ahora, es tan importante el reino de Dios, para que se dé una idea, que los profetas hablaron del reino de Dios siempre. Es tan importante el reino que era el tema principal de la predicación de Jesús. Usted puede ver que Jesús comenzó a enseñar acerca del reino. Su primer discurso fue: arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado. Constantemente Jesús decía: ¿con qué compararé el reino de los cielos? El reino de los cielos es semejante con, y daba ejemplos. Luego decía que Jesús les enseñaba por parábolas y les decía: el reino de los cielos es como un rey, es como alguien que organizó un banquete. Y podemos ver que aun cuando él murió y luego resucitó y estuvo esos 40 y tantos días aquí en la tierra, lo que les enseñaba a los discípulos era el reino de los cielos. Todo gira en torno al reino de Dios. Si a usted le interesa la Biblia, le interesa lo que la Biblia dice acerca del reino. Y en esta oración, Jesús, la oración modelo,
Jesús dice, venga tu reino. Ahora, quiero hacerle una pregunta que surge de esto. Si Jesús en su oración está pidiendo, venga tu reino, ¿acaso Él no reina sobre todo? Esto nos hace preguntarnos, ¿qué no se supone que Dios es el rey del universo? ¿Que no Él controla todo? ¿Por qué Jesús diría, venga tu reino, si Él sabe que es el dueño de todo? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, nos da la respuesta. Y dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Efesios 2:2 dice que antes estábamos muertos y dice, siguiendo las corrientes de este mundo conforme a la potestad del príncipe del aire. ¿Sabe quién gobierna y controla este mundo? El diablo, el enemigo de Dios desde el principio, dice que es el que está gobernando y controlando esta tierra. Y usted lo puede ver. ¿Cuántas noticias de asesinados pudo leer o escuchar en esta semana? ¿Cuánta corrupción ve en este mundo? Bastante, ¿no? Esto nos refleja que quien temporalmente está gobernando esta tierra, este mundo, es el diablo. ¿Con permiso de Dios? Sí, claro. ¿Cuál es el propósito? Que Él está siendo misericordioso y paciente, que Él está acumulando ira en su copa porque Él va a regresar. Y Él ya vino como Salvador y ahora va a venir como Rey y Juez. Y cuando nosotros vemos este mundo, el anhelo de nuestra oración tiene que ser, venga tu reino. Cuando usted ve los problemas que hay, cuando ve la sociedad como está, el dolor que hay en la tierra, el dolor que hay en los países, usted tendría que clamar más fuerte, venga tu reino. Señor, necesitamos que tu reino venga a este mundo. Señor, necesito que tu reino venga a mi casa. Señor, necesito que tu reino venga a mi vida. Cuando no le pertenecemos a Dios, le pertenecemos a otro reino. La Biblia enseña que nosotros éramos esclavos de nuestro pecado. La gente hoy en día quiere ser libre, la gente quiere hacer lo que le da la gana, pero ¿sabe que usted no puede hacer lo que le da la gana en realidad? Usted tiene dos opciones: o hace lo que su padre el diablo le dice, o hace lo que su padre Dios le dice. O pertenece al reino de las tinieblas o pertenece al reino de la luz. Y es así. Nunca Jesús planteó un escenario donde hubiera grises. Se fija que siempre presenta un contraste, o es blanco o es negro. ¿Se acuerda cuando en Apocalipsis el ángel de las iglesias les habla y les dice, ojalá fueras frío o caliente porque a los tibios los vomito? ¿Sabe por qué? Porque en realidad no se puede ser tibio. No se puede pertenecer al reino de las tinieblas y a la vez pertenecer al reino de Dios. Ahora, si nuestro anhelo
es que el reino de Dios venga aquí en la tierra, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Tenemos que esperar hasta que Él vuelva? ¿Tenemos que esperar a que se acabe la humanidad? Cuando venga el reino futuro, Jesús va a venir y va a reinar durante 1000 años, y después el reino se va a fusionar con el reino eterno, y entonces estaremos ahí por la eternidad con nuestro Dios. Pero volvamos a la predicación de Jesús, y Él dijo: arrepentíos y creed, porque el reino se ha acercado. Y esto me hace una pregunta. Si Él dijo que el reino se había acercado, ¿de qué reino está hablando? Si sabemos que el reino eterno va a venir al final de los tiempos, ¿cómo es que Jesús dice que el reino se ha acercado? ¿A qué se refiere exactamente Jesús cuando dice que si yo me arrepiento y creo, seré habitante del reino? Juan 18:33 nos da una idea cuando Jesús es llevado delante de Pilato y Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le dice: ¿eres tú el rey? ¿Eres el rey de los judíos, el que están esperando? Y él le pregunta: ¿eso lo dices tú o eso es lo que alguien te dijo? ¿Tú lo crees o no lo crees, Pilato? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Yo lo voy a saber, dice Pilato. Los que tienen que saber si tú eres el rey o no, ¿quiénes son? Los judíos. Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Estas palabras tendrían que ser las más tristes en la historia de Israel. Que el rey de los judíos, el rey prometido, había venido, el rey eterno, el cual se le prometió a David, había llegado, y los judíos y los principales religiosos de ese tiempo habían entregado a su rey. Y Pilato le pregunta: ¿qué has hecho? Respondió Jesús, fíjense la respuesta: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no está aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy el rey. Qué conversación tan más interesante la que está aquí, porque Jesús dice: mi reino no es como los de este mundo. Mi reino no se parece a lo que hay aquí en la tierra. Mi reino no es de ejércitos. Mi reino no se basa en la fuerza militar que pueda tener. Y Pilato le pregunta: entonces, ¿qué clase de rey eres? ¿Qué clase de rey es alguien que no tiene súbditos, que no tiene ejército y que su propia gente lo entrega? Esa era la pregunta de Pilato. Y él contestó: mi reino no está aquí. El reino de Dios no es como el sistema de este mundo. El reino de este mundo se basa en las posesiones materiales, se basa en la fuerza o el poder que puedas acumular, pero el reino de Dios no es así. El apóstol Pablo dijo en Romanos 14:17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿Se fija cómo todos trabajamos para comer y beber? Trabajamos por nuestras necesidades, nos
nos cansamos, nos lastimamos, nos enfermamos y vivimos para nuestras necesidades. El sistema de este mundo es egoísta y es egocéntrico. ¿Sabe por qué no tenemos gozo en nuestra vida? ¿Y por qué los cristianos no tienen gozo? ¿Por qué no estamos conformes con nada? Nos quejamos de todo lo que hay a nuestro alrededor, nos quejamos del gobierno, nos quejamos de las personas, nos quejamos de nuestra familia. ¿Sabe por qué no hay gozo? Porque pensamos demasiado en nosotros y poco en el reino de Dios. Cuando usted esté concentrado en el reino de Dios, entonces usted va a entender lo que en su vida es la justicia, la paz y el gozo. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será ¿qué? Añadido. La prioridad de nuestra vida es el reino. ¿Qué tanto se esfuerza por buscar el reino de Dios? ¿Qué tanto es su prioridad buscar el reino de Dios? ¿O su prioridad es sus necesidades? Su prioridad es ¿qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a tomar hoy? ¿Cómo me voy a vestir hoy? ¿A dónde voy a ir hoy? Ahora, si la Biblia me dice que yo tengo que buscar el reino de Dios, entonces ¿dónde lo encuentro? No sé si usted se ha hecho esa pregunta. ¿Dónde puedo encontrar el reino de Dios? Lucas 17:20 dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, estas son las palabras de Jesús: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahora, ¿a qué se refiere exactamente Jesús? Los fariseos les dicen, ok, entonces si tú estás predicando del reino, dinos exactamente cuándo va a venir, para estar preparados. Y Jesús les responde, el reino va a venir instantáneamente. El reino no es aquí o allá, es decir, no es un reino terrenal. Ahora, esto está bastante interesante, porque él dice, el reino está en medio de vosotros. ¿Qué había en medio de ellos? Jesús. El reino está donde el rey está. El reino está donde está el rey. La pregunta más importante de su vida entonces es si Jesús está en usted. Porque esa es la diferencia entre vivir en el reino de las tinieblas y vivir en el reino de la luz. Si usted tiene a Cristo, entonces usted tiene al reino de Dios. Y ahora esto es lo que conocemos como una paradoja. Entonces, ¿el reino es futuro, terrenal, o es aquí presente de manera intangible en nuestro corazón? Y la respuesta es ambas. Estamos esperando un reino terrenal de Jesucristo aquí en la tierra, pero también al mismo tiempo el reino de Dios habita en todos los que tienen a Jesucristo. Y la palabra que él utiliza cuando dice venga tu reino, este reino es la palabra basileia, y eso significa reino, reinado o gobierno. Reino, reinado o gobierno. Lo que Jesús está diciendo cuando dice venga tu reino es venga tu reinado, venga tu gobierno y hágase tu voluntad
así en el cielo como en la tierra. Lo que Jesús está pidiendo es que así como Dios gobierna en el cielo, así gobierne también aquí en la tierra. Que la manera en la que nada se opone a su obra y su voluntad en el cielo, también sea aquí en la tierra. El anhelo del cristiano es que el gobierno de Cristo venga por completo a la tierra, pero lo importante es si primero el gobierno de Dios está en su corazón. Usted debe anhelar la segunda venida de Jesucristo cuando Él venga a reinar, pero primero usted debe de dejarlo reinar en su vida. Ahora, estas tres palabras que dice Jesús, venga a tu reino, ¿de quién es el reino? ¿De quién es el reino? Es el reino de Dios. Y ese reino fue dado a un rey que tiene el nombre de Jesucristo. Filipenses 2:9 dice, por lo cual le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que toda rodilla en el cielo y en la tierra se doblen y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Qué increíble. El Padre desde el principio le ha dado un reino y le ha dado un nombre que es con toda la autoridad para que todos nos doblemos ante Él y confesemos que Él es nuestro Señor, que Él es Señor de todo. ¿Sabe que Juan en Apocalipsis dice que estaba ahí y veía que había unos rollos? ¿Y sabe qué representan los rollos? Eran unos rollos reales, eran las escrituras de la tierra. Y solamente el que tuviera la autoridad podría abrir esos rollos de pertenencia. Y sabe que cuando está ahí Juan y él empieza a tener esa visión, dice que él empieza a llorar porque no había nadie que tuviera la autoridad, que fuera íntegro y fuera justo para abrir los rollos y reclamar la tierra. Pero dice que en medio de su visión vio al Cordero inmolado. Que en medio de esa visión él vio a Jesucristo, que él tomó el rollo y lo abrió. Y entonces la alabanza celestial dijo, a él sea la gloria y el reino por los siglos de los siglos. El reino es el reino de Jesucristo. Y cuando él dice, venga tu reino. Fíjese cómo la oración no se centra en usted. No es su reino, es tu reino. Y sabe que desde niños nos han enseñado a que todo nos pertenece, o es más, nacemos con una naturaleza que nos dice que somos dueños de todo. Somos demandantes. Ve a un bebé y le demanda a su mamá que le dé leche a la hora que él quiere. Él se duerme a la hora que él quiere. Crece un poco y no es diferente. Ahora piensa que todo le pertenece. Piensa que todo lo del refrigerador le pertenece. Va a la casa de otros niños, saca los juguetes y piensa que esos juguetes le pertenecen. Y cuando nosotros crecemos no es diferente. Pensamos que todo lo que hay en el mundo nos pertenece. Pensamos que somos dueños de todo y que somos el centro del universo. Porque alguien a lo mejor nos enseñó que nosotros somos bastante buenos para algo, que nosotros somos la última Coca-Cola en el desierto. Y si hay un pronombre que domina el ser humano, ¿sabe cuál es? El yo. Nadie nos tiene que hacer maestros en ese pronombre. Nosotros lo dominamos perfectamente en todo lo que hacemos. Y aún en nuestras oraciones son como algo con pronombres posesivos o con algo como
necesito, dame, te pido, y todo se centra en el yo, en el mío, en el me. Pero cuando Jesús nos enseña a orar, Él dice, tú. Él dice, la prioridad no son mis necesidades. La prioridad en la oración eres tú. La prioridad en nuestra oración no debería de ser construir nuestro reino terrenal, sino que el reino de Dios avance en esta tierra. Cuando nosotros oramos porque tenemos deudas, oramos porque queremos un carro, oramos por la casa, oramos por los viajes, oramos por un montón de cosas. Y no le estoy diciendo que sea malo. Está agradecido con la casa que Dios le ha dado, con el auto que Dios le ha dado. Nos sirve, lo utilizamos. Y qué bueno que tengamos dinero y que tengamos para viajar y tener negocios, pero esa no es la prioridad de nuestra vida como creyentes. La prioridad de nuestra vida debe de ser el reino de Dios, que el reino de Dios avance, que el reino de Dios esté cada vez en más personas. Y creo que la petición de Jesucristo en venga tu reino es una petición de evangelismo. Es que todos tengamos como prioridad el reino de Dios. El reino de Dios en mi vida, el reino de Dios en mi casa, el reino de Dios en mis vecinos, el reino de Dios en mi iglesia, el reino de Dios en mi sociedad, el reino de Dios en mi trabajo. Y sabe, muchas veces disfrazamos nuestras peticiones con un poco de piedad. Y yo cuando veía esto decía, realmente, ¿cuántas veces no he orado según yo por el reino de Dios? Pero realmente lo que estoy alimentando es mi yo. Ese anhelo nos dirige a la siguiente pregunta. ¿Cuándo va a venir? Él dice, venga tu reino. ¿Cuándo vendrá? Y la respuesta es aquí y ahora. La palabra que utiliza Jesús en venga es erjomai, que indica una venida repentina e instantánea. No es algo literal, es algo figurativo e indica algo ya, rápido. En este momento lo necesitamos, un sentido de urgencia. Él dice que tu reino venga ahora. Que tu reino venga ahora. Es evidente que Dios no gobierna la tierra como gobierna en el cielo. En este mundo dividido, nuestras oraciones deberían de ser, venga tu reino. ¿Sabe para qué? Para que el pecado sea eliminado. ¿Sabe por qué hay tantos problemas entre los seres humanos? A causa del pecado. ¿Y sabe por qué vino la muerte? ¿Por qué enfermamos? ¿Por qué nos morimos? Porque el pecado entró a la humanidad. Necesito que vengas, porque el día que vengas, el pecado en mi vida se va a acabar. ¿No está cansado de luchar con su pecado, con su carácter? ¿No está cansado de que sabe que tiene que orar y quiere ir a orar y tiene sueño? ¿No está cansado de decir quiero leer la Biblia porque es la palabra de Dios y no poder? La condenación más grande que hay para el ser humano es rechazar al Rey de Reyes y Señor de señores. Y por el contrario, el anhelo más grande del creyente debe ser ver regresar a su Rey.